Hola co-creadores, hoy haremos una casita de hobbit para mascotas. No solo será el escondite perfecto de tu amigo peludo, sino que también es ideal para decorar tus espacios. Así que vamos a comenzar. Necesitaremos cajas de cartón grueso, pintura, papel de desecho, nuestras herramientas habituales como cúter, tijeras y regla, pegamento blanco y silicón líquido y algunos decorativos. Para empezar, primero tenemos que planificar nuestra casita, porque las medidas pueden variar dependiendo del tamaño de tu mascota. En mi caso, yo utilicé estas medidas, considerando el tamaño que alcanzará mi gata de aquí a un año. Es importante que para proyectos como este, siempre hagan un pequeño bosquejo antes de comenzar a cortar cualquier pieza. Esto les facilitará el proceso de realización. Las primeras piezas que voy a hacer son las paredes. Yo utilicé un cartón muy grueso porque la idea es que sea una casita bien resistente y duradera. Primero hago un cuadrado de las medidas exactas y luego en un papel hago la curvatura que me gustaría que tuviera la casita. De esta manera puedo corregir cualquier defecto en la curva antes de cortar el cartón. A una de las paredes le vamos a cortar un agujero en el centro, que será la puerta de la entrada. Este lo pueden marcar con un compás o también pueden buscar en su casa algún elemento que tenga una circunferencia del tamaño adecuado. Ahora cortaremos las tiras para hacer el techo en forma de curva. Y poco a poco podemos comenzar a armar todo. Estas tiras miden 50 centímetros de largo por 3 de ancho. Para sostener la pared trasera mientras pegaba las tiras utilicé una caja. De esta manera no tuve que estar sosteniendo todo mientras armaba. La idea es que puedan trabajar con mucha comodidad. Y como usé silicón líquido para pegar y este tarda muchísimo en secarse, también apliqué un poco de cinta adhesiva para fijar todo muy bien. Para crear proyectos de gran escala como este, necesitamos mucho espacio y si no contamos con una mesa lo suficientemente grande, lo mejor será trabajar en el piso. Para fortalecer el techo pueden agregar otras tiras de cartón por la parte de abajo. Recuerden que si tienen un gato, este probablemente querrá acostarse encima de la casita, por eso debe ser bien fuerte. Ahora es momento de hacer la mezcla de pegamento con agua para cubrir toda la casita con papel de desecho. De esta manera podremos tapar los agujeros que queden entre las tiras. Y por supuesto, esto fortalecerá el cartón. Este proceso les puede tomar algo de tiempo debido al tamaño del proyecto, pero la idea es que se relajen y se diviertan mientras lo hacen. Luego de que todo se haya secado bien, podemos pintar. Es decir, que ya es hora de dejar volar nuestra imaginación. Yo utilicé pintura de color beige para la base de las paredes y pinté los ladrillos de color marrón. Empecé dibujándolos con lápiz para tener una idea del tamaño y la posición
y luego de que ya le había agarrado el truco, seguí pintándolos siguiendo el orden con el que había comenzado. Con respecto al techo, pueden cubrir con bolitas pequeñas de papel arrugado de manera que quede con una textura diferente y luego pintar de color verde. Otra idea es cubrirlo con una tela suave o pueden conseguir césped artificial así como lo hice yo. Elegí esta manera porque sabía que mi gatita iba a querer rasgar el techo, así que este material me pareció bastante duradero y apto para sus garras. Para el paso final vamos a agregar detalles que le den un toque único y especial a nuestra casita de hobby. Con algunos hilos de colores vamos a simular plantas tipo enredaderas, con flores lindas que haremos armando un pequeño pompón. Si no saben cómo hacerlos, en la parte de abajo les dejo un enlace con un video anterior donde lo explico con más detalle. Pueden utilizar pegamento blanco con estos materiales, solo tengan en cuenta que tardará más en secarse. El agujero de la puerta lo pueden decorar con pequeñas piedritas o también con un cordón rústico para añadirle más relieve. Y por supuesto, no puede faltar un pequeño cartel con el nombre de su mascota. Lo pueden hacer con un pedacito de cartulina o con el mismo cartón. Finalmente, yo tomé 2 corchos de botella y los decoré de forma que parecieran unas macetas con flores. Estos pequeños detalles harán la diferencia en su casita de hobby. Y esto sería todo. Realmente no es un proyecto difícil, solo requiere más tiempo y por supuesto un toque de originalidad. Pueden revisar el Pinterest de EcoCrea, donde creé un tablero con algunas ideas de las que pueden guiarse. Les dejo el enlace en la parte de abajo. Espero que les haya gustado este video y si es así, compártanlo con sus amigos. Y déjenme en los comentarios qué le agregarías a este proyecto. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden que pequeñas acciones generan grandes cambios.